Buenos días a todos. Esta mañana tengo confianza en dos cosas. La primera es que todos creemos que tenemos almas. Y la segunda es que todos creemos que vamos a morir en el futuro. Hace unas semanas, alguien que hizo una pregunta interesante. ¿A dónde van las almas de los creyentes cuando mueren? Y esta mañana vamos a examinar dos opiniones diferentes. Voy a comenzar con una idea común y vamos a leer algunos versículos a favor de ella. Y luego voy a presentar una opinión diferente y explicar cómo está en armonía con lo que leemos en el Nuevo Testamento. Brevemente, la primera perspectiva enseña que cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo y nuestros espíritus van al Hades, el dominio de los muertos. Este reino de los espíritus de los difuntos, es decir, el Hades, se divide en tres partes: paraíso, el lugar de descanso para los justos; Tártaro, el lugar de tormento para los malvados; y hay un abismo que separa a los dos. Durante el tiempo entre la muerte y la resurrección, los justos están separados de Dios y Cristo, porque Dios y Cristo están en el cielo y el paraíso está en el Hades, no en el cielo. Este es el estado de los espíritus sin cuerpos hasta la resurrección. Pero en la resurrección, los espíritus, tanto de los malvados como de los justos, se unirán con sus cuerpos resucitados. En este momento ocurrirá el juicio y después los justos pasarán la eternidad con Dios y los malvados pasarán la eternidad en el infierno. Podemos encontrar la justificación para esta perspectiva en el Nuevo Testamento. Se basa en Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, que está incluido en tus hojas de versículos. Es la historia del hombre rico y Lázaro. Voy a leer específicamente los versículos 22 a 26. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: «Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham contestó: «Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá». Lucas 23, versículo 43, también se ofrece para apoyar esto. Leemos: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso», le contestó Jesús. Aquí leemos el relato de Jesús y el ladrón en la cruz. Ambos estarían en el paraíso ese mismo día después de sus muertes. El hecho de que el paraíso no estaba en el cielo, donde mora Dios, se basa en la declaración de Jesús en Juan 20, versículo 17. Jesús le dijo:
no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Estas palabras de Jesús fueron hechas 3 días después de prometerle al ladrón que ambos estarían en el paraíso. Sin embargo, Jesús todavía no había ascendido al Padre, lo que sugiere, por lo tanto, que el paraíso no era el cielo o en el cielo. Como evidencia adicional de que el paraíso no está en el cielo, podemos examinar Hechos, capítulo 2, versículos 29 a 35. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. En referencia a Cristo, su alma no debía permanecer en el Hades, el dominio de los muertos que incluía el paraíso, sino que después de su resurrección Jesús ascendió a la diestra de Dios, y eso está en el cielo. En referencia a David, seguramente él fue al paraíso en el Hades cuando murió, como lo hicieron Abraham, Lázaro y el ladrón en la cruz. Pero note que Pedro dice en Hechos 2, versículo 34, David no subió al cielo. Esto sugiere que alguien podría morir, estar en el Hades, el pasado llamado paraíso, y sin embargo no estar en el cielo con el Padre. Esto es como Cristo le insinuó a María en Juan 20, versículo 17. Ahora vamos a examinar esta más de cerca. La evidencia de este punto de vista es convincente hasta un punto. Esta explicación de lo que sucede después de la muerte parece ser consistente con toda la información que tenemos antes de la ascensión de Cristo. Pero debido a lo que se revela en las Escrituras después de la ascensión de Jesús al cielo, esta visión tal vez deba modificarse un poco. Vamos a analizar una opinión diferente de lo que les sucede a las almas de los justos entre la muerte y la resurrección. Después de que Jesús ascendió al cielo, ahora se habla del paraíso, el lugar de descanso de los justos, como si estuviera en el cielo. Vimos anteriormente que cuando Jesús habló con María, él todavía no había ascendido al Padre, es decir, el cielo, aunque había estado en el paraíso antes de su resurrección. Pero note cuidadosamente que paraíso
se usa para significar lo mismo que el tercer cielo o la morada de Dios por Pablo en 2 Corintios 12, versículos 2 a 4. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Mientras que el paraíso una vez fue distinto del cielo, ahora no lo es. Después de que Jesús ascendió al cielo, la expectativa de los justos es estar con Cristo después de la muerte. En Filipenses 1, versículo 23, leemos: me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y en 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10, leemos: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. El libro de Apocalipsis habla de los justos muertos estando en el cielo, mientras que mucho todavía está sucediendo aquí en la tierra. Y pueden leer esto en Apocalipsis 6, versículos 9 a 11, y también en capítulo 7, versículos 9 a 17. Las Escrituras hablan de Jesús trayendo a los justos con Él en su venida final. En 1 Tesalonicenses 3, versículo 13, y en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14. Y están incluidos en tus hojas de versículos. Entiendo que esto se refiere a los espíritus de aquellos que eran justos y que están llegando para unirse con sus cuerpos resucitados. Y ahora David va a leer un versículo más sobre su venida final en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. El Señor es mi deseo del cielo, confortando con toda la carne y con tu cuenta de los muertos en Cristo resucitado. Perfecto, gracias. Debido a que pasajes como estos se encuentran después de la ascensión de Cristo al cielo, puede ser difícil reconciliarlos con las declaraciones que leemos hechas antes de la ascensión de Cristo, a menos que algo haya cambiado, por supuesto. Permítanme explicar la segunda vista con más detalles. Primero, todo sobre la primera vista sigue igual durante el periodo anterior a la ascensión de Jesús. Todos los que murieron fueron al Hades, los malvados fueron al tormento para esperar el juicio, y los justos fueron al paraíso para esperar el juicio. Incluso Jesús, con el ladrón en la cruz, fue al paraíso, que todavía estaba en el Hades antes de su ascensión. Pero ahora, después de la ascensión de Jesús, el estado intermedio de los justos es diferente. El paraíso ahora está en el cielo, no en el Hades. La esperanza de los justos es pasar el estado intermedio en la presencia del Señor, esperando la resurrección de Jesús y el juicio. Si el estado intermedio de los justos cambió, ¿por qué?
El hecho de que se haya producido un cambio parece ser claro. La razón del cambio no es tan clara, pero puedo compartir una sugerencia. Dios es santo y el pecado no puede ser tolerado en su presencia. Los justos y fieles que murieron antes de la cruz de Cristo fueron perdonados en vista de la muerte venidera de Cristo. Pero antes de la muerte de Cristo, el precio verdadero y completo por el pecado no había sido pagado. Así que hasta que sus espíritus fueron realmente redimidos del pecado por la sangre de Cristo, no se les permitió estar en la presencia de Dios. Y por eso fue necesario que el paraíso permaneciera en el Hades. Cuando la sangre perfecta de Jesús fue sacrificada como ofrenda en la cruz, el precio de redención eterna fue pagado a Dios para expiar nuestros pecados. Con tal ofrenda, los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, según Hebreos 12, versículo 23. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Ahora están en posición de estar con Dios y Cristo en el cielo, esperando la resurrección y el día del juicio. Así el paraíso, la morada intermedia de los justos, ahora puede estar en el cielo. Y por lo tanto, un cristiano fiel de hoy, cuyo espíritu también es hecho perfecto por la sangre de Cristo, puede tener la esperanza de estar con Cristo y Dios en el cielo durante el estado intermedio antes de la resurrección corporal en el último día. Esta mañana presenté 2 opiniones con referencias bíblicas para cada uno. Los animo a que se lleven sus hojas de versículos a casa y las estudien con sus Biblias. Es mejor estudiar por sí mismos y decidir cuál es la respuesta a la pregunta del día. Siempre estoy aquí para ofrecer mis propios pensamientos, pero cada uno de nosotros debe ser responsable de sí mismo. Lo más importante que debemos recordar es que en realidad no importa dónde pasaremos el tiempo entre nuestra muerte y la resurrección y el juicio final. Lo único que importa es que hayamos obedecido el Evangelio al creer, arrepentirnos, confesar y ser bautizados bajo el agua para el perdón de nuestros pecados. Después de que nuestra salvación está segura, debemos seguir viviendo vidas fieles hasta la muerte. Si hacemos estas cosas, cada momento de nuestra existencia después de que dejemos esta tierra, lo pasaremos en un lugar bueno y santo, aunque no sabemos exactamente dónde está. Pero si no has hecho estas cosas, hoy es el día para decidir. Si tienes alguna pregunta sobre tu propia salvación o tu propio bautismo, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.